Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios compartiendo este tema, cómo reconocer a una iglesia cristiana apóstata. Vamos entonces en primer lugar a agradecer aquí a nuestros hermanos de Chile que nos han enviado aquí esta meditación, y también a través de nuestro ministerio hemos estado comprobando la veracidad. Seguramente vamos a agregar algunos versículos que también el Espíritu de Dios nos ha revelado. Pero tenemos así: en primer lugar, para que usted pueda reconocer cuando una iglesia cristiana sale de la voluntad de Dios y entra en la apostasía, puede usted ver que se centra en la satisfacción de las necesidades materiales y emocionales de la gente y no en Cristo. Presenta a Dios exclusivamente como proveedor de todo eso. Vamos a estar leyendo algunos versículos entonces, porque esta primera característica que usted puede identificar a lo que entran en apostasía. Ahora, ¿de dónde sale el término apostasía? Vamos en primer lugar a la carta allí del apóstol Pablo a Timoteo, donde le habla de este tema. Hay otros pasajes también, y que si usted está en este momento escuchando el programa y quiere enviarnos, nos puede enviar entonces para colaborar también. Nuestro programa es inclusivo, no exclusivo, porque creemos que Dios ilumina de diferente manera los ministerios y que juntos se puede edificar a la iglesia, como dice en Efesios capítulo 4. Pero vamos a Timoteo entonces, que nos dice acerca de la apostasía y la advertencia clara que da este apóstol a su hijo espiritual, que era Timoteo, y que tenía una tarea en la obra del Señor. Vamos entonces para ello a dar lectura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice así. El título dice: Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está en la carta entonces del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y usted puede tomar nota y luego subrayar si es necesario, para que pueda estar muy atento al tiempo que estamos viviendo y no ser engañado. Tal vez usted hace mucho tiempo está participando ya de una iglesia que ya ha apostatado de la palabra de Dios, y por consecuencia está en juego su salvación. No es cualquier cosa permanecer en Cristo, porque tiene que ver con la salvación de su alma y la salvación de sus seres queridos, de los que están participando. Dice entonces, una primera característica, tenemos varias aquí que en el transcurso de estos programas vamos a tratar de compartirle. Dice: está centrada en la satisfacción de las necesidades materiales y emocionales de la gente y no en Cristo. Vamos a la segunda carta de Timoteo, ahí vamos a leer algo acerca de por qué uno puede identificar que ya se entra en apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 4 nos dice de esta manera, versículos 3 y 4: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esto es lo que advierte ya el apóstol en la segunda carta a Timoteo, diciéndole que iba a venir un tiempo, y es lo que estamos viviendo, cuando la gente
o la que participa de las reuniones en iglesias denominadas cristianas, no van a querer escuchar la doctrina de Cristo, la que se llama sana doctrina. Entonces, por eso, volvemos un poquito a los versículos 1 y 2, porque allí está el contexto de lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco de Dios y delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire la recomendación que le da el apóstol a este hombre llamado Timoteo, que también tenía un ministerio, que dice más adelante en el versículo 5, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Justamente ayer visitábamos un hermano que estaba un poco desanimado allí por la cuestión de servirle al Señor, y no estaba encontrando el lugar de que el Señor le dio en la obra. Entonces, gracias a Dios que el Espíritu Santo le habló claramente y le dijo que su tarea era de evangelismo. Recuerdo una oportunidad, así me encuentro con un hermano que nos íbamos justamente a una campaña, y yo lo había reconocido y había interpretado ya por su tarea que era un evangelista del Señor Jesús. Pero él estaba muy entusiasmado porque había una iglesia que se había cerrado y le habían ofrecido que él se quedara como pastor. Entonces me decía muy entusiasmado: hermano, es un hermoso edificio, dice, tiene silla, tiene todo, está todo preparado, dice, para seguir la obra de Dios. Y nos fuimos caminando un tiempo más hasta que le conté un testimonio. Le dije: mire, hermano, en este tiempo que nos conocemos, y yo he conocido también a otros hermanos que han cometido este mismo error. Por eso yo le quiero advertir, ahora justamente estamos yendo a una campaña, de donde se mueve el poder de Dios, y Dios salva las almas. Cada uno tiene en el Señor Jesús su tarea, y yo no creo que sería beneficioso para usted que se quedara como pastor, porque Dios le encargó una misión, y es a través de esa misión que Dios le va a reclamar a usted. Recuerdo una vez un pastor así que tenía revelación del Espíritu Santo, y un día comentando, fue una de las primeras personas que me dijo acerca del servicio a Dios. El Señor me dijo: hermano, que a mí no me vas a reclamar por las almas que no están en la iglesia. Hay ministerios para eso, para ganar a las almas y arrebatarles de la mano de las garras del diablo, de religiones falsas, de tanto ocultismo, que es la tarea del evangelista. Pero a mí como pastor me va a reclamar que las almas que estuvieron en una vez en la iglesia y hoy ya no están. Así que si usted, que es un pastor y que se ha identificado ya como pastor, porque últimamente hay una confusión tremenda, uno ya no sabe si es pastor, evangelista, profeta, apóstol ya. Pero al final hay un refrán que dice: ni chicha ni limonada. O sea, si el Señor nos dio una tarea, que humildemente la desarrollaremos esa. A veces, por supuesto, en la necesidad tenemos que desarrollar otras tareas. Pero resulta que el Señor le reclamó así, de esa manera, y le dijo que las almas que ya no estaban iban a ser reclamadas, porque ¿por qué motivo hoy ya no están más en la iglesia? Preguntamos a una hermana también: bueno, esto tiene que ver también con la apostasía. Si usted no está desarrollando su ministerio, está en apostasía. ¿Qué almas puede salvar ahí si usted no hace la voluntad de Dios? ¿Qué alma puedo salvar yo si no hago lo que Dios me pide a mí como ministerio? Entonces, que el Señor nos ayude. Leemos entonces aquí la primera característica que nos puede
iluminar para reconocer que una iglesia está entrando en apostasía es cuando se basa solamente en predicar un mensaje de necesidades materiales y emocionales. Entonces, se preocupan mucho por hacer templos ostentosos, edificios ostentosos, porque el templo de Dios es usted, soy yo, es usted que ha aceptado a Cristo. No hay un templo de Dios en edificio sobre la tierra. No hay, no existe como edificio material. Hoy es la iglesia. Y entonces aquí, este capítulo, volviendo un poquito aquí en el Timoteo, donde se nos decía que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. O sea, no van a querer escuchar la verdad del evangelio y van a escuchar, quiere decir, cuentos. Entonces tenga cuidado usted porque puede estar asistiendo a un lugar donde le llenan de fábulas, de cuentos, pero resulta que su alma está ya en agonía. ¿Por qué? Porque si ya no ha muerto espiritualmente, está a punto de morir. Entonces, este es el tiempo en que la gente no quiere escuchar la doctrina de Cristo, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Pero quieren escuchar. O sea, tiene comezón de oír, dice. Pero en vez de escuchar esa doctrina, se van a amontonar los maestros. Imagínense amontonar. Un poquito, señor operador, la cortina, por favor. Ahí entonces escuchamos la cortina musical de nuestro hermano Polo Negrete, ese predicador de Rosa. En realidad, cuando se amontonan estos maestros para enseñarle lo que a ellos les parece que es el evangelio, lo que logran es confundir más y hacer que esa iglesia sea más apóstata todavía. Porque lo que Dios está esperando es que podamos enseñar la doctrina de Cristo y que la gente se anime a poner por obra la doctrina apostólica. Había pasado un tiempo largo ya y nosotros hasta hoy día nos denominamos con este nombre, Unidos para Salvación. Usted puede ver allí en el nombre del canal en YouTube. Y nos entusiasmaba mucho la idea de trabajar en equipo y de hacer la voluntad de Dios unidos. Y además la Biblia dice claramente en Juan 17 que el mundo no cree justamente por la desunión que hay en la iglesia. Pero luego al transcurrir el tiempo nos fuimos dando cuenta cuál era el motivo principal de la desunión. El motivo principal de la desunión de la iglesia es que cada uno, imagínense aquí como dice en Timoteo, 2 Timoteo 4:2, se amontonarán maestros. Recuerdo una vez un hermano que tenía el don de maestro, que tenía buena enseñanza. Un día de golpe dice, estoy orando, dice, para que Dios me dé mi iglesia. Y yo dije, pero ¿cómo, Señor, este hermano que tiene tan clara la doctrina, que ha aprendido todo, resulta que ahora quiere tener una iglesia? Lo que estaba diciendo es que él quería ser cabeza de ese ministerio. Entonces, cuando hablamos de cabeza, es también una confusión. Usted no es la cabeza, nunca puede ser la cabeza de la iglesia, pues la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, si usted quiere manejar dinero, bueno, pídale al Señor, Él le puede bendecir. Y Dios es muy generoso y muy bondadoso y dice que hasta te da abundancia. Lo creemos. Pero que Dios nos libre de manipular los ministerios. Entonces, me agarró una tristeza porque yo sabía que este hermano era muy útil en la obra de Dios, muy útil como maestro en el ministerio. Para mí era un alivio y un gozo en el Señor cuando él predicaba y entonces yo aprovechaba para sentarme.
y era un gozo escucharle porque el Espíritu y la palabra iban juntos, no había confusión. Pero luego, no sé si alguien o habrá visto algo por ahí, tuvo la idea, hace un tiempo no lo veo. Pero lo que sucedió con ese evangelista que se quiso poner de pastor, también le va a suceder a este maestro. Porque Dios para eso elige los ministerios y juntos tenemos que ser edificados. Entonces aquí, cuando nos dedicamos solamente a satisfacer esas necesidades materiales de la gente o las emociones. Recuerden lo que pasó. Vamos a retroceder un poquito aquí, vamos a recordar un poco el Antiguo Testamento, porque algunos se incomodan mucho y cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, por la doctrina se incomoda, entonces dice, ustedes, ¿por qué no predican el Antiguo Testamento, hermano? Entonces por ahí hacemos mención. ¿Qué pasó con este hombre de Dios que fue elegido como rey, allí le servía en Israel, que era Saúl? Cuando vino el profeta Samuel, le dijo Dios a Samuel, anda a decirle a Saúl que no está haciendo mi voluntad. Y Saúl pensaba que estaba haciendo bien. Y cuando vino el profeta de parte de Dios, le dijo, pero que yo escuché a la gente. La gente me dijo que hiciera esto. Entonces, no importa lo que la gente pueda anhelar que usted predique, usted lo que tiene que predicar y yo tengo que predicar es lo que dice la Biblia. No importa que se queden pocos. Si Dios puede llenar allí, sí, usted está preocupado porque se están yendo algunos. Pero ¿y por qué no, más bien, no ora a Dios y le diga, Señor, yo quiero salvar las almas que tú me diste? Entonces, para hacer eso hay que volvernos al Señor, hay que volvernos a la doctrina de Cristo. Y porque en otra carta apostólica universal, allí de Juan, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Algunos hermanos ya en nuestro ministerio ya saben de memoria ese versículo. Que el Señor nos dé interpretación clara qué significa no tener a Dios. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice la palabra, no tiene a Dios. O sea, al no tener a Dios no tiene salvación. Pero Dios nos está dando oportunidad, sí, a usted que está escuchando y dice, pero Señor, yo me estoy desanimando, creo que no sé si voy a permanecer. Permanezca en la doctrina y predique la verdad. Ahí está la cortina musical de Polo de Greta, dice, el mensajero fiel solo trae bendición. Pero el que no lo es, dice, solo desgracia y confusión. La inspiración entonces para este hombre de Dios que hace unos años ha cantado esta alabanza. Que el Señor nos ayude entonces, y queremos terminar por ahora esta primera parte, vamos a continuar luego con el programa, porque queremos hacerlo en forma pausada, porque no queremos pasar muy apresuradamente los temas que son necesarios que lo comprendamos para que no seamos más engañados y no caigamos sin conocimiento. Ya en Israel, en el Antiguo Testamento, decía que el pueblo pereció, quiere decir murió por falta de conocimiento. Es más, dice que el Señor le echó a muchos del sacerdocio porque no guardaban la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento no es inferior la exigencia. Hablábamos justamente del testimonio glorioso de ese hombre que fue a servirle al Señor, que tuvo que pagar un precio alto, perdió su familia, perdió su propia vida, pero él estaba firme en la voluntad de Dios. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que solo tú puedes iluminarme. En este momento yo, Señor, renuncio a toda doctrina falsa que ha salido de tu glorioso evangelio. Y te ruego que a partir de este momento yo pueda ser iluminado para no caer, Señor, en la trampa del infierno con maestros que se amontonan para
para enseñar lo que a ellos le parece y desvían a tu iglesia de la salvación de su alma. Te ruego, Señor, tengas misericordia de mi vida y pueda ser fiel en el ministerio que me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén.